¿Cómo están, amigos de Videos Mundo? Nuevos anuncios que salen desde la Casa Blanca. Sí, señores, nada menos que Donald Trump y Elon Musk en forma conjunta realizan anuncios y responden a la prensa. Escuchemos. Muchas gracias, hemos tenido un día muy ocupado hoy, el rey se marchó hace poco, tuvimos una excelente conversación concerniente a Gaza y otros temas. También conversamos sobre la situación del sábado, el plazo del mediodía. A ver qué pasa, no espero mucho de esta gente, pero ya veremos. Y vamos a firmar algo muy importante hoy, tiene que ver con el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Le voy a pedir a Elon que les hable un poco de esto, de algunas de las cosas sorprendentes que hemos descubierto. Miles de millones de dólares en desperdicio, fraude y abuso. Y creo que eso es muy importante. Es una de las razones por las que fui elegido. Nadie tenía idea de que esta situación fuera tal y parece terrible que haya jueces que traten de frenarnos, especialmente cuando estamos detectando cientos de millones de dólares en gastos dispendiosos y nos dicen no queremos que haga eso. Así que tal vez habrá que ver qué pasa con los jueces, porque creo que esto es algo bastante grave. Les voy a pedir a Elon Musk que les diga algunas palabras y luego responderemos algunas preguntas. Elon. Sí. A el más alto nivel, ¿cuál es la meta del Departamento de Eficiencia Gubernamental? Lo que busca el presidente es restablecer la democracia. Disculpen. A veces es difícil. Si no tenemos una reacción apropiada del gobierno y la burocracia toma precedencia, ¿qué significado tiene entonces la democracia? Si la gente no puede votar y decidir qué es lo que espera de sus representantes elegidos, del presidente y del Congreso, no tenemos una democracia, sino una burocracia. Así que es muy importante corregir ese proceso y que los representantes elegidos por la población, el presidente, la Cámara y el Senado, decidan qué es lo que tiene que ocurrir en lugar de una mayoría no elegida. Estamos hablando, son buenas personas, pero no se puede tener una burocracia federal autónoma. Esa burocracia tiene que responder al pueblo. Ese es el punto de la democracia. Y si ustedes ven, bueno, ¿qué es lo que uno piensa de lo que hemos encontrado? Tenemos este cuarto poder no elegido, esta burocracia, que en cierto modo tiene más poder que los representantes elegidos. Esto no es lo que la gente quiere. Esto no se condice con la voluntad popular. Es algo que hay que corregir. Y también hemos hablado del déficit. Tenemos un déficit de 3 billones de dólares y si no hacemos algo al respecto, el país va a parar en la bancarrota. Solamente el pago de intereses de la deuda nacional excede el presupuesto del Departamento de Defensa. Si seguimos por este camino, vamos a quebrar el país. Así que lo que decimos es que esto no es algo opcional, el reducir el gasto federal. Es esencial para que el país mantenga su solvencia y es esencial para que el país tenga los recursos necesarios para responder a sus ciudadanos sin caer en una deuda descontrolada. También puedes mencionar algunas de las cosas que ha descubierto tu equipo, algunas de estas locuras, incluyendo el caso de esta mujer de los 30 billones. Hemos encontrado algunas cosas extrañas. Hay gente en la burocracia que tienen un salario oficial de unos cientos de
los $100,000, pero han amasado fortunas en estas posiciones. Es curioso lo que ha pasado con USAID. Quizá han hecho inversiones muy inteligentes, pero esto es algo misterioso, este enriquecimiento. ¿De dónde salen estos fondos? Y creo que la realidad es que hay gente que se está enriqueciendo a expensas de los contribuyentes. Esa es la impresión. Si vemos, por ejemplo, si analizamos el Departamento del Tesoro, por ejemplo, algunos controles básicos que deberían existir y que existen en cualquier empresa, como asegurarse que los pagos estén debidamente categorizados, que se describa el pago en sí, y si un pago está congelado, que no se paga. Nada de eso se está cumpliendo en este momento. La razón por la que estos departamentos no pueden ser auditados es porque no se categorizan los pagos. Es como que se están emitiendo cheques en blanco y no se pueden reconciliar. No se especifican los conceptos de esos pagos. Hay pagos que no deberían efectuarse y toma hasta un año procesar esas paralizaciones de pagos. Así que estamos hablando de situaciones de fraude, cosas que no se condicen con los cargos oficiales, y aun cuando estén en la lista de no pagar, eso no se aplica. Es sorprendente. Así que de lo que estamos hablando es de tener controles de sentido común que no se han estado utilizando. ¿Cómo es posible que suceda esto? Eso es lo más loco. Bueno, todo apunta a la minimización de quejas. Así que si hay gente que recibe dinero, la gente no se queja. Si la gente no recibe el dinero, entonces sí se quejan. Y quienes más se quejan son los que cometen fraude. Entonces uno dice, bueno, han aprobado todos estos pagos en el Departamento del Tesoro. Porque si se aprueban todos, entonces nadie se queja. Pero ahora lo que estamos diciendo es no. Si el dinero se gasta en forma dispendiosa, entonces eso no es aceptable. El dinero de los contribuyentes debe ser utilizado de manera inteligente en cosas importantes para la población. Es una cosa de sentido común. No es algo draconiano o radical. Es cuestión de analizar los gastos y decir, ¿redunda esto en el mejor interés de la población? Si es así, se procede. Hay algunas cosas que son una locura. Por ejemplo, en el Seguro Social. Hay gente ahí que, según la lista, tiene 150 años de edad. Bueno, esto debería estar en el libro de récord de Guinness. Así que me imagino que esta gente probablemente está muerta o debería ser muy famosa. Una de las dos. Y hay una serie de pagos del Seguro Social sin información de identificación. Obviamente queremos asegurarnos que la gente que merece el Seguro Social reciba su pago. Que lo reciba rápido y de manera precisa. Otra locura. Estamos tratando de ajustar las dimensiones de la burocracia gubernamental. Quizá no necesitamos tanta gente trabajando para el gobierno federal, así que digamos, bueno, si alguien se puede jubilar, está bien, puede recibir su retiro. Y esta es una anécdota interesante, porque cuando hablamos, hasta 10,000 personas pueden pasar a retiro en un mes dado. ¿Por qué? Es lo que nos dicen. Bueno, porque el papeleo se procesa manualmente y después esto va a una mina. ¿Cómo que una mina? Sí, es una mina, literalmente, donde se almacenan todos estos documentos. Y esto es algo que se remonta a los años 50, porque fue allí cuando comenzó en 1955. Es como un vórtice temporal. Y todo depende de la velocidad del elevador. Eso es lo que determina cuánta gente se puede retirar de la fuerza laboral. Si el elevador se accidenta, se atrasa todo el proceso.
¿No les parece una locura? Así que, si nosotros analizamos esos casos, miren, en lugar de trabajar en una mina, transportando sobres, manila y cajas, prácticamente cualquier otra cosa la pudieran hacer y redundaría en un mejor servicio para el país de manera más útil. Así que, bueno, ese es solo un ejemplo. ¿Cómo podemos incrementar la prosperidad, por ejemplo? Bueno, tenemos que pasar de productividad negativa a productividad positiva, a alta productividad. Eso generaría un nivel de vida más alto para todos. Esa es la meta última. Sus detractores, incluyendo muchos demócratas. ¿Yo tengo detractores? No lo creo. Dicen que usted está orquestando una adquisición hostil del gobierno de manera no transparente. ¿Cuál es su respuesta a esa crítica? Bueno, primero que nada, no se puede exigir un mandato más firme del público. La mayoría de la población votó por el presidente Trump. Ganó en la Cámara, en el Senado. La gente votó a favor de una reforma gubernamental sustancial, de eso no hay duda. Eso se planteó en la campaña, el presidente lo planteó en todas sus concentraciones. La gente quiere una reforma del gobierno y eso es lo que va a ocurrir. A veces la gente le dan cosas por las que no votaron. Este presidente le va a dar a la gente aquello por lo que la gente votó y de eso se trata la democracia. Señor Moss, la Casa Blanca dice que usted ha dicho que se va a recusar de cualquier potencial conflicto de interés. ¿No está usted verificándose usted mismo? ¿Cómo se garantiza la transparencia? Estamos tratando de ser tan transparentes como sea posible. De hecho, en el portal de Doge, en X, están catalogadas todas nuestras acciones. Creo que no hay otro caso donde haya habido mayor transparencia que aquí. Lo que estamos haciendo son cosas elementales. Cuando hablaba, por ejemplo, del Departamento del Tesoro, de asegurar que los pagos estén debidamente catalogados, que si hay alguna organización en la lista de pagos suspendidos, que esto se cumpla en vez de seguirles pagando. Así que no son decisiones individuales. Se trata de incorporar controles en el sistema para que el dinero de los contribuyentes se use de manera responsable. Pero hay un conflicto de interés. En su caso, por ejemplo, usted recibe miles de millones de dólares en contratos federales. En lo que concierne al Pentágono, por ejemplo, el presidente le ha pedido que revise esto. ¿No está usted supervisándose a sí mismo? ¿No hay algún control en este sentido para que haya total transparencia para el pueblo estadounidense? Todas nuestras acciones son públicas. Si usted ve algo cuestionable, diga, hey, un momento, aquí hay un conflicto. Bueno, no creo que la gente duraría en hacerlo. ¿Lo haría usted mismo? Sí. Pero la confianza se gana con la transparencia. No basta con decir que uno es confiable. Y digo, bueno, lo que estoy haciendo beneficia a una de mis compañías o no. Eso es obvio. Y si fuera ese el caso, no permitiríamos que él trabajara en un área o si hubiera algún conflicto de interés o falta de transparencia. Nosotros también estamos atentos a eso. Él es un empresario exitoso, por eso queremos que él haga esto. No queremos que esto lo haga alguien que no ha sido exitoso. Otra cosa que ellos no han mencionado es la cantidad de gente que está recibiendo estos pagos. Es algo ridículo. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Ya hemos detectado instancias de fraude y de abuso. Diría eso en lugar de otra palabra que uso con más frecuencia, pero hemos encontrado fraude y abuso. Porque muchas de estas cosas son inventadas o que no ameritan dinero. ¿Saben de qué hablo?
es una locura, pero hablamos de decenas de miles de millones de dólares. Y ahora un juez activista quiere tratar de impedir que hagamos esto. ¿Por qué? Esto fue lo que yo ofrecí en mi campaña. Hice una campaña diciendo que había corrupción en el gobierno y es una tontería. Por ejemplo, cuando un contrato expira a los 3 meses, pero se sigue pagando. Hay muchos casos así. Un contrato a 3 meses, y en justicia hay que considerar las dimensiones del gobierno, pero si uno en cualquier negocio tiene un contratista, una consultoría por 3 meses, bueno, aquí está el contrato, pero se extiende por 20 años. Y esta persona recibe dinero por 20 años. Simplemente siguen recibiendo cheque mes tras mes. Y hay casos aún peores, mucho peores. Y se puede decir que esto es incompetencia, puede ser corrupción, puede ser arreglos de parte y parte. Pero creo que hay muchos sobornos, una gran cantidad de sobornos, porque nadie sería tan estúpido para firmar estos contratos, así que se tienen que estar beneficiando. Y a mí me eligieron por ese tema, por el tema de la frontera, de las Fuerzas Armadas, y espero que los tribunales nos permitan hacer lo que tenemos que hacer. Fuimos elegidos, entre otras cosas, para detectar estas instancias de fraude y de abuso, estas cosas terribles, y ya hemos descubierto, no un poquito, miles de millones de dólares. Y cuando uno lo analiza a fondo, esto pudiera estar cerca de $1 billón. Eso incidiría sustancialmente en el presupuesto. Y si uno va a un juez que tiene ciertas inclinaciones y él quiere que dejemos de mirar, ¿cómo es eso? Ya lo encontramos. Tenemos un caso en Nueva York donde a un hotel le pagaron $59 millones porque estaba albergando inmigrantes ilegales. Creo que todos eran inmigrantes. Y estaban pagando el doble de la tarifa. Sumando a los comentarios del presidente, al más alto nivel, ¿cuáles son los 2 ingredientes necesarios para recortar a la mitad el déficit federal? Son 2 componentes: competencia y tener interés. Con esos 2 elementos se puede recortar el déficit a la mitad. Y yo ciertamente espero que haya escrutinio absoluto cada día. Si alguien piensa que yo me puedo salir con la mía en algún caso indebido, que lo vean. Pero si podemos recortar el déficit y se pueden eliminar regulaciones que no benefician a nadie. Si hacemos eso, se puede generar crecimiento económico de 3, 4 o hasta 5%. Si recortamos el déficit en $1 billón e incrementamos la producción, para el año que viene ya no tendríamos inflación. Esto redundaría en una baja de los intereses, de la deuda estudiantil, de las tarjetas de crédito, de las hipotecas. Ese sería un escenario fantástico para el ciudadano común. Imagínense que la gente encontrara que los precios no cambian de año en año, que sus hipotecas y otros pagos van bajando. ¿Qué tan bueno sería eso para los ciudadanos? No sabíamos que encontraríamos tanto de esto. Y no es tan complicado, es una cosa simple. Es increíble. Mucho trabajo. Hay gente muy inteligente trabajando en esto, pero estamos hablando quizá de hasta $500 millones. Son cifras astronómicas. Normalmente cuando uno analiza algo,
Uno dice, bueno, 1 entre 100. Aquí es prácticamente a la inversa. Uno busca una cosa buena, ve el título y dice, ¿por qué estamos haciendo esto o aquello? Y el público lo entiende. Ustedes han visto las encuestas. La gente dice, ¿por qué estamos pagando todo este dinero? El senador Rand Paul decía hoy que el Departamento de Eficiencia Gubernamental necesitaría una votación del Congreso. ¿Está de acuerdo? No lo sé. Puedo decir que hemos detectado muchos casos de fraude y de abuso. Si necesito que el Congreso vote para detectar fraude y abuso, está bien. Pienso que conseguiríamos el voto. Pero ¿cómo un juez puede tratar de frenarnos de detectar estos casos de incompetencia y fraude? ¿Por qué? Hasta el Congreso quiere hacer eso. Si es necesario tener un voto del Congreso, sería muy fácil, porque ya hemos encontrado miles de millones de dólares en gastos dispendiosos, en incompetencia y corrupción. Mucha corrupción. Si un juez bloqueara parte de su agenda, ¿qué haría? Mire, siempre acato lo que dice la Corte, pero habría que apelar. Pero esto atrasaría las cosas y le daría oportunidad a los corruptos de esconder lo que han hecho. Así que, sí, la respuesta es que yo siempre he acatado lo que dicen las Cortes. Si es necesario, apelaríamos. Esto toma tiempo y si usted va donde un juez y le dice, mire, esta es una situación de corrupción, pero encontramos que esta es una instancia de corrupción, ¿quiere que procedamos con el pago o prefiere que paremos el pago y se revierta el dinero a los contribuyentes? Me imagino que el juez diría lo segundo. Hemos descubierto que mucho de este dinero ni siquiera va a estadounidenses. Si se van a hacer estos pagos, por lo menos que se los paguen a un estadounidense. Pero muchos de estos fondos se van al extranjero, a otros países. Estamos exportando dinero a otros países. Eso tiene que parar. Estamos hablando de cifras enormes. Señor Moss, usted dice en X que un ejemplo de fraude que usted ha citado son 50 millones de dólares en condones que enviaron a Gaza, pero después de verificarlo, al parecer fue Gaza y Mozambique, y era un programa de prevención del VIH. ¿Puede usted corregir diciendo que esto no se le envió a Hamas, sino a Mozambique? ¿Y cómo podemos asegurarnos que todo lo que usted ha dicho ha sido corroborado? Algunas de las cosas que he dicho pueden estar equivocadas y se pueden corregir. Todos cometemos errores, pero actuamos rápidamente para corregir esos errores. Creo que esto no sería muy emocionante para los estadounidenses. Pero como quiera que sea, estamos hablando de una enorme cantidad de condones. Pero si esto fue a Mozambique y no a Gaza, bueno, no es tan malo, pero de todas maneras, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Cuán de cerca está usted trabajando con las entidades que tienen que hacer estos recortes? ¿Cuánta influencia tienen estas entidades cuando se toman estas decisiones? Trabajamos estrechamente con estas entidades. Hay algunas verificaciones ya establecidas y lo corroboramos con el presidente para estar seguro que esto es lo que el presidente quiere hacer. Hablamos prácticamente a diario y las cosas se corroboran y preguntamos, señor presidente, ¿esto es lo que usted quiere? Uno de sus objetivos es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Le preocupa que algunos de estos recortes puedan resultar en enfermedades u otros problemas más graves en otros países que pudieran repercutir en Estados Unidos. Un interesante ejemplo. Esto es algo en lo que estamos trabajando con el Departamento de Estado. Estamos hablando, por ejemplo, de un programa de prevención del Ebola, del VIH. Lo hemos discutido con el secretario Rubio. Estamos trabajando rápidamente y estamos corrigiendo los errores rápidamente.
Creo que hay algunas cosas que valen la pena en el trabajo de la USAID, otras cosas no son tan buenas. Muchas de las cosas que estaban haciendo era tratando de influir en elecciones, cosas que no serían aceptables. Y en cuanto a los contratos del Pentágono, usted ha recibido millonarios contratos del Pentágono y a usted le piden que lo verifique. Yo lo revisaría si el presidente lo dijera. ¿Sería un conflicto de interés? No, porque uno analiza los contratos individuales. Primero que nada, el contrato no es conmigo personalmente, es con SpaceX. Y si usted ve que hay un contrato no justificado en términos de costos para los contribuyentes, déjeme saber, todos lo han sido. El presidente dijo que usted se referiría a casos de fraude con el Tesoro. ¿Qué piensan que habría allí? Creo que se refiere al Departamento del Tesoro. Hay muchas referencias a treasuries. Como mencionaba, lo primario es... Discúlpenme por esto. Él me está tirando de las orejas. Pero, miren, lo que estamos haciendo con el Departamento del Tesoro es tan elemental que uno se pregunta por qué es que esto no existe ya. Por ejemplo, como decía, el asegurar que cuando se emite un pago, que está debidamente categorizado y codificado. ¿Cuál es el concepto de pago? No se puede dejar esto en blanco. Hay que describir cuál es la razón del pago. Eso a veces se deja también en blanco. ¿Por qué es que el Pentágono no puede pasar una auditoría? Por favor. Así que para poder aprobar una auditoría hay que tener información clara. Y de tanto en tanto, el Departamento del Tesoro tiene que poder detectar si un pago va a una entidad fraudulenta. Si una compañía o una organización está en la lista de exclusión de pagos, no se le paga. Esto significa que si tenemos gente fallecida, terroristas, gente que ha cometido fraude, no se le debería pagar, pero en este momento lo estamos haciendo, lo cual es una locura. Esto tiene que parar. Y por cierto, hablamos de miles de transacciones similares. Tenemos un equipo muy grande y por el bien del país, espero que la persona a cargo y otras personas que me reportan a mí, que puedan hacer lo correcto, que actúen de manera honesta, legítima y competente. Pero cuando vemos el caso de la USAID, es uno de tantos casos. Vamos a analizar a las Fuerzas Armadas, educación, pero la USAID está plagada de corrupción e incompetencia. Y no puedo imaginarme que un juez diga, bueno, pueden ser corruptos, pero usted no fue elegido para eso, para devolver la grandeza a Estados Unidos, pero no para ir a estar fisgoneando y determinar si se están haciendo los pagos de manera honesta. Nadie puede creer esto. Expertos en leyes, profesores dicen, ¿cómo es posible que se haga esto? Uno tiene que manejar el país, pero no quieren que uno haga su trabajo. Hemos detectado una abultada cantidad en fraude en solo 2 semanas. Y esto pudiera llegar a cifras increíbles. Mucho de esto se debe a incompetencia y mucho se debe a deshonestidad. La única manera de detectar esto es si uno lo analiza. Y si el juez dice no pueden analizar nada, eso es pernicioso para el país. En cuanto al programa de retiro voluntario para trabajadores federales, ¿puede garantizar que los trabajadores que decidan retirarse ahora les van a pagar? Se les ha hecho una oferta generosa. Queremos reducir el gobierno federal.
Tenemos espacios de oficinas que tienen solo un 4% de ocupación porque la gente no va a trabajar. En algunos casos, Biden les dijo que no tenían que ir a la oficina por un periodo de 5 años. Y muchos de estos problemas tienen sus raíces en la gestión de Biden. Lo que él hizo en la frontera quizá no es tan grave como lo que han hecho con algunos contratistas. Cuando vemos esto es muy triste, pero hay contratos que se extienden automáticamente y nadie lo corrige. No puedo imaginarme que esto pueda ser sustentado en corte. Cualquier tribunal que diga que el presidente o el secretario del Tesoro o el secretario de Estado no tiene derecho a verificar la transparencia, bueno, no se puede manejar un país así. Gracias a todos. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo. ¿Qué opinan ustedes? Tanto Donald Trump y Elon Musk justificando las medidas que vienen asumiendo. Seguramente va a dejar bastantes repercusiones. Déjenme sus opiniones. En breve estamos con más. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.